Hola a todos y todas. Ya llegamos al último día de Educación X, el ciclo de seminarios web organizado por Academy, el núcleo de innovación y formación continua del Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel. Yo soy Cristina Montesinos, soy la fundadora de Mara Media, una empresa de producción de podcast con alto impacto social. Les doy las gracias en nombre de todo el equipo a ustedes que se han conectado y que nos han acompañado durante los últimos 3 días, todo a través de YouTube Live. En este periodo, como saben, pude conversar con Sofía Ortega Sandoval y con Rodrigo Sangüesa Rojas sobre los cursos que han preparado junto a Fundación Dianova. Hemos estado hablando sobre estrategias de acompañamiento e intervención en educación social. La conversación que tendré hoy será una especie de cierre. Siento que durante las sesiones anteriores fuimos como creando el camino hacia la conversación de hoy, hacia el trabajo en red. Si no se pudieron conectar antes y si no han visto lo que les estoy mencionando, los invito a ver la grabación, porque yo creo que es muy positiva y tiene mucha información importante. Como siempre y como ya saben, antes de comenzar les voy a contar un par de cosas. Primero, envíennos sus preguntas a través del chat que pueden ver en YouTube. El equipo las va recopilando y me las hace llegar y yo luego las integro dentro de la conversación. Segundo, si han asistido a los 3 días del evento, podrán recibir el certificado de asistencia. Así que recuerden llenar el formulario que el equipo está publicando en el chat de YouTube. Y por último, solamente recordarles que este seminario otorga créditos convalidables con módulos electivos de los diplomados en gestión de organizaciones que ofrece Academy. Para conocer más sobre los cursos y los diplomados que ofrece Academy, visiten www.xacademy.com. Bien, ya estoy lista para presentarles al invitado de hoy. Él se llama Héctor Olea León. Antes de comenzar, les voy a contar un poquito sobre quién es Héctor y su trayectoria. Él es ingeniero civil eléctrico y licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Es diseñador instruccional certificado por el Instituto INDES del Banco Interamericano de Desarrollo. Héctor además tiene un certificado en el curso de Innovación Educativa Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid. Es auditor de calidad certificado, norma ISO 9001, y también es miembro de la Red de Innovadores Públicos de Chile y de la ISSUP, una red internacional de profesionales que trabajan en tema de adicciones. Por último, y creo que un poco obvio, él también trabaja con la Fundación Dianova, es consultor del área de educación. Bien, Héctor, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy. Gracias a ti, Cristina, y un saludo a todas las personas que nos están mirando en este momento. Bien, bueno, antes de comenzar con el tema de trabajo en red y de todo lo que ya hemos ido como mencionando a lo largo de los 2 días anteriores, Héctor, te pido que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre dónde comenzaste tu historia y por qué llegaste a trabajar en esto que te dedicas ahora. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, yo en verdad, como contabas tú, yo soy ingeniero eléctrico, ¿no? Y mi formación inicial es básicamente técnica, tecnológica, digamos. Perfecto. Y mucho tiempo trabajé hasta que un día, y aquí lo cuento más en detalle porque eso explica todo mi recorrido posterior, digamos. Un día me invitaron a participar en una fundación de acá de Santiago de Chile, digamos, que está en la zona sur, se llamaba Fundación Romanos 12. Trabajaba con jóvenes de sectores pobres, digamos, sectores populares, y ellos trabajan en capacitación laboral para estos muchachos. Entonces tenían un proyecto, estaba partiendo un proyecto muy hermoso que era de armar toda una infraestructura tecnológica muy avanzada en telecomunicaciones para formar a estos muchachos que tenían 18 años y que no habían terminado sus estudios y no estaban trabajando. Eso es lo que Okay. ahora lo llamamos los ninis, digamos, los que ni estudian ni trabajan. En ese momento no tenía ningún nombre específico. Y el proyecto era muy bonito porque se logró, justamente lo cito porque sin darme cuenta en ese momento ya era un trabajo en red. Se articuló un conjunto de instituciones para ese proyecto. Por un lado estaba una empresa de telecomunicaciones muy grande, multinacional, que se llamaba Telefónica en ese momento y que ahora es Movistar. Claro. Y estaba la Fundación Romanos 12 y en conjunto armaron un proyecto. Esta empresa necesitaba mano de obra calificada, que no existía en el mercado. La gente que llegaba a trabajar con ellos se formaba ahí en la misma práctica, entonces ellos querían una cosa más formal. Y había un programa de gobierno del Ministerio del Trabajo de Chile que estaba financiando
justamente la capacitación de estos jóvenes. Entonces la fundación postuló a ese programa, se lo ganó y se articuló con la empresa telefónica, porque estos chicos, el programa era bien exigente. Tú no solamente le dabas capacitación, sino que tenías que darle práctica y luego dejarlos trabajando. Entonces había que tener un compromiso con la empresa, con la gente del mercado para postular. Y la empresa esta telefónica o Movistar nos dio esa cobertura, con ellos y con sus diversos contratistas. Y también ellos financiaron toda una infraestructura como muy avanzada en términos de herramientas, de dispositivos y de simulación, inclusive de redes telefónicas. Entonces teníamos la fundación, el gobierno, la empresa privada, y también necesitábamos a los chiquillos, obviamente a los jóvenes, y ahí nos articulamos con las municipalidades del sector y con las organizaciones sociales que tenían contacto directo con los muchachos. Y en conjunto, digamos, se logró echar, fue muy exitoso el programa, en verdad, duró mucho tiempo. Y Qué fue bueno. pionero en varias cosas. Y como te digo, entonces yo ahí entré a trabajar en la parte técnica, en la parte más de las telecomunicaciones, pero con el tiempo fui asumiendo otras funciones y me quedé en el mundo social. Qué Y aquí lindo. estoy. Me encanta. Bueno, precisamente, y ya diste una buena, como un buen ejemplo de tus comienzos, de tu trabajo en esto de redes. Me encantaría, Héctor, si nos puedes dar una definición simple de qué es el trabajo en red y por qué es tan importante en el mundo social. Primero yo haría como el enlace con las dos conversaciones anteriores que tú decías. La primera tuvo que ver con educación, ¿cierto? Educación justamente de Ujú. jóvenes y de adultos. Y la segunda tuvo que ver con salud mental, básicamente. Y, Sí. y tanto educación como salud mental son ejemplos claros de políticas públicas, digamos, o de problemas sociales. Eh, entonces, lo que pretenden las redes justamente es hacerse cargo de problemas sociales, problemas colectivos, que por su propia naturaleza, por su propia complejidad, digamos, son multicausales, no son lineales, etcétera, afectan a mucha gente, que requieren muchos recursos. Entonces, por su propia naturaleza, no basta que ninguna institución por sí sola pueda hacerse cargo de ellos, sino que requieren, como te digo, intrínsecamente requiere la articulación desde el Estado hacia abajo, desde el Estado a la sociedad civil, incluyendo a los beneficiarios. En esa perspectiva, en ese contexto, el trabajo en red es un mecanismo mediante el cual eh, una diversidad de instituciones, públicas, privadas, el sector civil, comparten y complementan sus recursos para aumentar el impacto de sus intervenciones. O sea, finalmente las organizaciones que participan en las redes logran objetivos que de ninguna manera habrían logrado de forma individual. Ese es como Perfecto. el origen y el sentido del trabajo en red. Bien. Bueno, como ya sabemos, Vianova está generando muchos nuevos cursos y entre esos está uno que tú estás armando. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo ha sido el proceso así, empecemos un poco, me gustó como lo hicimos ayer con Rodrigo, casi que los módulos que vas a estar dando. Hablemos un poco así, mirada general del curso. Claro, ahora, el curso, como te digo, pretende en principio aunar dos dimensiones, digamos, una dar fundamentos y principios del trabajo en red, y eso entrelazarlo con herramientas y con prácticas, digamos, que tienen que ver Perfecto. efectivamente con el trabajo cotidiano, con cómo hacer las cosas. O sea, por un lado, no nos queremos quedar en la abstracción de decir principios globales, que uno no sabe cómo aplicarlo, pero tampoco queremos dar herramientas sueltas, que uno a lo mejor la sabe usar, pero no sabe dónde aplicarla. Entonces, de Mm, repente, a lo mejor provoca más daño que beneficios si es que es como un mono con navaja. De repente, tienen una herramienta nueva y la anda aplicando en todos lados a ciegas. Entonces, la idea, la filosofía detrás del curso es, como te digo, entrelazar esas dos cosas, los principios, pero aterrizarlo en ámbitos concretos y con herramientas que sean efectivamente que den cuenta de la realidad.
Y ¿Podemos hablar de esto de los principios? ¿Cuáles son los principios del trabajo en red? ya, muy bien. Eh, Primero, como les decía, yo me retrotraería un poco y diría por qué, o sea, en qué contexto surge el trabajo en red. Y lo diría como con un eslogan, que es lo mismo que te decía antes, pero más breve, más memorable, digamos. El trabajo en red surge cuando el problema que uno enfrenta es mayor que mi institución. Muy grande, exacto. Entonces, cuando el problema me queda grande, la única manera de resolverlo es acudir por ayuda externa a mi ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo en red tiene como ciertos principios. Uno de esos es tener esta mirada más que sistémica, es ecosistémica, ¿no? O sea, ver la realidad desde la perspectiva de cómo uno mira la naturaleza, digamos, la naturaleza no mira organismos por separado, ¿no? Los organismos no viven aislados, sino que viven en constante interacción Claro. entre ellos mismos y con su entorno. Esa es la misma lógica del trabajo en red, solo que en este caso no se da de forma natural, sino que hay que diseñarlo, hay que planificarlo y programarlo. Y por eso el curso apunta a eso, ¿m? Cómo, de qué manera más práctica, ante esas necesidades que uno contacta contigo en las distintas políticas públicas, en cualquiera que uno incursione, digamos, no solo de educación y salud, también en deporte, en cultura, en vivienda, en transporte, etcétera. Ujú. En todo eso se da esto que decía yo, que el problema le queda grande a cualquiera Claro. que lo intente asimilar. Entonces, el primer principio es eso, mire, tener una mirada ecosistémica, salirse un poco del interior de la institución, mirar su entorno y buscar quiénes son los que también están trabajando en eso y que pueden ser nuestros aliados, digamos. Perfecto. Y lo segundo, yo te diría, es muy relacionado con eso, y a mí me quedó sobre la formación de ingeniero, digamos, que el trabajo en red no ocurre espontáneamente. O sea, uno puede hacerlo así como con entusiasmo y con buena voluntad, digamos, pero eso no te da muchos resultados. El trabajo en red, como todo trabajo social, requiere un diseño. O sea, requiere como una mirada previa, reflexiva, en donde tú Perfecto. analices, evalúes y luego tomas decisiones, digamos. No es bueno lanzarse a la piscina así ciegamente. ¿Sí? Lo Mm, más probable es que te ahogue. Entonces, está la mirada ecosistémica y está esta mirada de diseño, de darse una pausa y de pensar lo que se va a hacer antes de hacerlo. ¿Mm? perfecto. Y también hay varios otros elementos que yo diría que son parte de estos principios, ¿ah? Y tienen relación con lo que te decía de la complejidad. Por un lado, la, estaba el tema de que hay que diseñarlo, o sea, tú no deberías improvisar. Y segundo es que eh, a colaborar o trabajar en red se aprende, ¿ya? O sea, uno no nace con toda la habilidad y con todas las herramientas y con todos los conceptos como para hacer red espontáneamente, digamos. ¿Mm? Claro. Eso Entonces, lo puedo relacionar con lo que fue el título de la conversación de hoy. Lo llamamos Herramientas para el trabajo en red. Un enfoque territorial, intersectorial y multidisciplinario. Esto no es casualidad que hayan puesto estos tres apellidos, ¿no? así Territorial, es. intersectorial y multidisciplinario. Exactamente. Que eso refleja en alguna medida lo que le conversábamos recién, que es un proceso o un fenómeno muy complejo, muy Mm, complejo. Entonces, lo territorial, todas las políticas públicas son complejas. Entonces, lo territorial se refiere y quiere enfatizar y quiere hacerse cargo de eso, que como te digo, estas políticas públicas, si nacen del Estado, están dirigidas a los ciudadanos de un país, los claro, ciudadanos de carne y hueso, y esos ciudadanos viven en una cierta comuna, en un cierto barrio, y es allí donde tú tienes que darle las soluciones que estás proponiendo. O sea, ahí claro, tienes que poner una escuela, ahí tienes que poner un hospital, ahí tienes que construir una calle, ahí tienes que poner una multicancha. Entonces, el aterrizaje de esas políticas que son súper abstractas, finalmente siempre se da a nivel local, a claro. nivel del territorio. ¿Sí? Ujú, Entonces, la territorialidad es como una, una necesidad de la propia naturaleza del fenómeno que tú estás enfrentando. ¿Y qué significa la práctica? De nuevo, es que
¿Qué significa que mi visión sea territorial? Es que yo tengo que hacerme cargo de las particularidades de un lugar. Claro. O sea, es muy distinto hacer un proyecto o construir una escuela en el norte de Chile, en un desierto, digamos, que Ujú. construirlo en el sur de Chile, donde, cerca de la Antártida, digamos, en términos de material, pero también en términos de ubicación, en términos de disponibilidad de profesores, en términos de las Claro, mismas temáticas que se van a enseñar, etcétera. por Entonces lo supuesto, territorial sí. apunta a eso, a cómo yo me logro identificar las particularidades del lugar donde voy a intervenir y de la población con la cual voy a trabajar, y eso lo incorporo a mi proyecto social. Claro, y eso se logra a través del trabajo con personas que están en ese territorio, ¿no? Personas que te pueden dar una visión directa y real de lo que se necesita y lo que está pasando. Claro, por ejemplo, ese es un mecanismo, ¿cierto? ¿Qué mecanismo de participación tienes tú eh, considerado en tu proyecto para que sea factible? O sea, y de hecho eso tiene que ver con lo que ya han aprendido las empresas grandes, digamos, y por eso han desarrollado esta área de relacionamiento comunitario, ¿cierto? Ajá, claro. Que explícitamente, y su única función es lograr que el proyecto sea recibido por la comunidad. ¿Mm? Y ahí me Claro. surge otra duda, o sea, otra cosa, una clarificación. Lo territorial también está muy asociado a lo comunitario, digamos. No son lo mismo, pero están muy asociados, porque territorio da la impresión en principio de un lugar físico nada más, pero en verdad Ujú. territorio en términos sociológicos incluye a las personas que viven ahí, entonces tiene que Claro, ver con, es un fenómeno colectivo humano, digamos. perfecto. El tema intersectorial, Ya. entonces. El tema intersectorial se refiere justamente a esto, que este ciclo de conversación está orientado, ¿cierto?, a profesionales del mundo social. Y los profesionales del mundo social, finalmente, su marco de referencia o su espacio de acción está dado por las políticas sociales. O sea, si yo soy un profesor, estoy enmarcado por la política educacional del gobierno o del Estado, digamos. Si yo soy un doctor o soy un psicólogo, estoy enmarcado dentro de las políticas de salud pública que existen en mi país. Si soy un profesor de educación física, estoy entre las políticas de salud y las políticas de educación, etc. Finalmente, cualquier proyecto que yo haga tiene como base conceptual una política pública. Y esas políticas públicas están diseñadas y están implementadas en función de áreas, de sectores. ¿Mm? Mm. Sector salud, sector educación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretende esta mirada no sectorial, intersectorial, es también recoger otra particularidad del trabajo en el ámbito social, que es por mucho que tú estés trabajando en un área específica, tú tienes que hacerte cargo de todas maneras por la naturaleza del problema de otras áreas. O sea, yo estoy trabajando en educación, voy a descubrir rápidamente que a lo mejor que mis estudiantes viven en un barrio que es súper inseguro en términos de que hay narcotráfico, que hay delincuencia, o que las familias de esos chicos no tienen trabajo, o que la mujer, la esposa sufre violencia de género, etcétera. O sea, esto es como tirar un hilito, cualquier política pública, tú tiras un hilito y sacas toda la madeja, no Claro. puedes abstraerte de eso. Entonces, lo intersectorial es como tú partiendo de un núcleo de intervención, de un sector específico, logras articularte con otros. Por núcleo de intervención te refieres a una acción o a algo que vas a A un aplicar área en en un lugar. principio, suponte, Ok, para mí un núcleo, si yo quiero intervenir en una escuela, digamos, estoy interviniendo en el área de educación. perfecto. Ese es mi núcleo en principio. Pero como te digo, rápidamente yo voy a descubrir, y si no lo descubro, la realidad me lo va a tirar en la cabeza, que hay un montón de otros problemas asociados que inclusive hacen irrelevante mi intervención, pues si es que yo antes Claro, no trataba lo otro. Entonces, a eso perfecto. apunta lo intersectorial de tener, y de nuevo es como ecosistémico, ¿ah? Y darse cuenta que las políticas también son como entidades que comparten y conviven e interaccionan. Pues. Entonces, yo no puedo tomar una sola política, así como no puedo tomar un solo pajarito y ignorar el bosque, digamos. ¿Mm? Claro que sí.
¿Y el multidisciplinario? Y el multidisciplinario tiene que ver con algo que no dijimos, pero está implícito, digamos, esto de, estamos hablando nosotros de redes, y uno podría pensar en principio, yo tengo mi red personal, pero yo tengo mi red familiar, o yo tengo mi red social, digamos, pero esas son redes de individuos, ¿m? Que tienen su propia... Nosotros estamos hablando ahora, en todos estos días hemos estado hablando en verdad de fenómenos organizacionales, digamos, por lo tanto, la red de la cual nosotros estamos conversando ahora son redes entre organizaciones, no entre individuos, Perfecto. ¿no? Aunque obviamente finalmente participan los individuos, pero en calidad en sus roles más generales, no como Pedrito o Juanito, sino que Pedrito está ahí porque es psicólogo y Juanito está ahí porque es profesor, digamos. Claro. Entonces ahí están las tres dimensiones, con lo territorial, lo intersectorial y lo multidisciplinario. Perfecto. Bueno, Héctor, te cuento que ya tenemos algunas preguntas, así que voy a tomar una de las últimas, Carino Ernesto San Juan Castellanos. Carino, estoy casi seguro que yo te he visto hacer preguntas antes, así que gracias por participar. Él pregunta, ¿cómo realizar un buen trabajo interdisciplinario en este tiempo de pandemia? Ya. Yo creo que, a ver, en general hacer un trabajo interdisciplinario es complejo en cualquier circunstancia, digamos, Mm, por un montón de cosas, o sea, porque las formaciones disciplinarias son todavía como muy están separadas. ¿Ya? Yo me formé como profesor y sé muy poco de cómo trabaja un psicólogo, y el psicólogo sabe muy poco de cómo trabaja un trabajador social, etcétera. Estamos muy, como te digo, en la mirada unidimensional. ¿Ya? perfecto, sí. No, no hay una formación que sea multidisciplinaria en la universidad, ¿no? O interdisciplinaria. Entonces, si uno ha sido formado así y después se enfrenta a la realidad, se va a encontrar con otra gente que está formada así, entonces cada uno piensa que su disciplina es la más importante, Claro. y que debe ser el eje de todo, y no siempre ¿Sabes? hace. Perdón, yo eso lo veía, lo he escuchado mucho de los médicos, que hoy en día, y sobre todo en América Latina, siento, sé que en otras partes del mundo existe el concepto del médico de cabecera, pero Mm, acá es muy, te duele, no sé, te duele la pierna, entonces vas al médico de la rodilla, que te dice que no sé qué, y luego vas al de la cadera, porque también puede ser por ahí, pero luego te enteras que el médico de la espalda superior dice, y luego es el neurólogo. Y al final terminas yendo a 6 médicos, tú como persona que no sabe de eso dices, ya va, ¿y cuántas pastillas y cuántos exámenes hago? Y lo que falta es quizás la mirada esa del médico de cabecera que hay en otros lados, que ve todo y dice, no, ya va, lo que tú tienes es estrés. Y ya. así es. Claro, una situación que se da en múltiples ámbitos. Entonces, Sí, la pregunta era, la primera aproximación de respuesta es que es muy complejo porque ya venimos formateados en ese estilo, pero yo creo que en esa perspectiva la pandemia, con todos los dramas que ha significado, también ha visibilizado esa situación y nos ha obligado a repensar nuestro actuar, y, y nos ha puesto como que nos ha encerrado, como en las películas, de repente nos ha encerrado o en una isla o en una habitación y tenemos que arreglarnos, o nos salvamos todos o nos morimos todos. mm, Y en ese salvémonos todos juntos, hemos empezado al menos a descubrir que hay otros que saben tanto más que nosotros, y que hay formas de actuar que la forma de actuar más potente es la colectiva, digamos. Yo creo que lo que no nos enseñó la universidad no nos está enseñando la naturaleza, digamos, de que la manera de trabajar en verdad debería ser más que en redes, más colaborativa, digamos, más básico, más colaborativa y más abierta al aporte que puede hacer cualquiera de los demás. Y yo, o sea, por un lado, yo creo que eso a todo el mundo, en mayor o menor medida, nos ha quedado como, se nos ha generado esa conciencia de que nadie tiene la verdad absoluta y todos nos necesitamos, cada cual. claro que sí. Bueno, y entonces ahí, pero eso es como una cosa espontánea, digamos, o que ha ocurrido sin que nosotros lo quisiéramos, lo buscáramos. Y fortuita. Entonces, pero yo a la respuesta le agregaría que sí hay un mecanismo que puede al menos avanzar en esa misma dirección, pero de una manera consciente, digamos. Y para mí,
yo vuelvo, es un tema recurrente para mí, yo vuelvo al tema del diseño. El diseño, primero lo contextualizaría en general, yo creo que el diseño es una actividad que está presente en toda la actividad humana, en todas las acciones, en todos los ámbitos humanos, o sea, y todos somos diseñadores. La persona que cocina, cuando está cocinando, cuando hace un plato, está haciendo un diseño, está mezclando ingredientes, procesos, para lograr un cierto objetivo. Perfecto. El profesor cuando prepara su clase, y cuando, también ahí le llama planificación, pero ese es un diseño. Un Mm, diseño. El doctor cuando prepara su intervención, también está diseñando. El psicólogo cuando hace una sesión o piensa en la sesión, ese es un diseño. claro. Entonces, finalmente todos diseñamos. Y yo diría que si a nuestras intervenciones sociales, a nuestros proyectos territoriales, intersectoriales, le dedicáramos más tiempo al diseño, ese es el espacio justo para incorporar otras miradas, otras visiones y compatibilizarla. Y ahí entra esta idea de lo multidisciplinario y lo intersectorial. Ese es el espacio justo para que, primero, el diseño tiene que ser colectivo, para que sea coherente, digamos. O sea, no puede salir nada más de la cabeza de un genio, digamos, que después se lo impone a los Claro. demás, sino que ya ahí debería ser parte, ahí deberíamos generar ese espacio de integración entre las distintas disciplinas. Y luego ahí, una vez que consensuamos algo, eso traducirlo a un plan en que cada uno tenga un papel que apunta al logro común. Yo creo que, entonces, repito, o sintetizo, digamos, yo creo que eh, la etapa de diseño de cualquier proyecto y el diseño en sí, poner en la práctica ese diseño, es un buen espacio para incorporar las miradas de todas las personas involucradas, inclusive, y más que nada, yo diría, de lo que se llama usuario, cliente, paciente. Ahí debería estar, ese es un gran desafío, digamos, pero ahí yo creo que a mucha gente no le da terror eso. O sea, por ejemplo, yo he visto mucho, nosotros trabajamos en Dianova con escuelas. Cuando te vas a escuela, y hay todo un discurso desde el ministerio y de los profesores respecto a la participación de las familias, ¿ya? Y mucha crítica respecto a por qué las familias nos ven como una guardería y ellos no hacen nada. Pero Mm, cuando tú les sugieres que hay un espacio real de participación de las familias, de los padres, los profesores se encabritan. O sea, yo creo que se asustan o... claro. Eh, pero entonces, si uno quiere que participen los usuarios, las personas con las cuales trabaja, tiene que arriesgarse y darle ese espacio porque ellos también tienen, no solo tienen que mucho que decir, sino que la parte más importante que decir la tienen ellos. Claro. Héctor, desde tu punto de vista, tu opinión, ¿por qué hay veces que nos cuesta tanto trabajar en colaboración o en red con otras, sobre todo a grandes rasgos? Porque Mm. en este ejemplo que estás contando, aquí veo, en mi familia hay muchos educadores, veo que hay un cambio de precisamente ahora le tienen como más miedo a la familia. Se genera esos espacios, o sea, quizás, me pregunto, quizás es porque no hay espacios cómodos donde uno pueda ir y colaborar y trabajar juntos y quizás contar cosas, preguntar cosas. ¿Será por Que, eso? O en tu opinión, por qué? Porque hay veces que cuesta tanto. a ver, yo creo que, de nuevo, un problema complejo que tiene que ver con lo que dices tú, pero hay otras también, o sea, es como multifactorial, hay muchos elementos. Perfecto. Yo creo que a lo mejor uno principal que tiene que ver con los principios de la colaboración, no sé si lo dije o no, es que a colaborar se aprende. ¿Ya? Claro, O sí, sea, perdón, no habíamos mencionado la palabra colaborar y vamos para allá más adelante, pero precisamente un principio del trabajo en red es saber colaborar y sí, colaborando se aprende. claro, o sea, saber colaborar y colaborar hay que estudiar, o sea, hay que prepararse. ¿No? Uno no nace y los mismos ejemplos que dices tú muestran eso, digamos que la gente no colabora naturalmente, ¿eh? Mm, No necesariamente porque no quiera, sino que porque no sabe. Entonces, de repente, en vez de hacer algo, hace todo lo contrario, digamos. Entonces, la colaboración, mira, lo mismo que, voy a volver al tema de los colegios. Nosotros, con Marco, que tú lo conoces, trabajamos mucho sí, en aula y con los mismos niños de los colegios algunas veces, y uno se percata
Y en los colegios, de nuevo, los profesores y todo el mundo, los especialistas, recomiendan mucho esto del trabajo en grupo, del trabajo en equipo de los niños. Claro. Y cuando uno ve eso, incluso cuando uno prueba hacer el trabajo en grupo con los niños, descubre que es un caos. Pero no porque los chicos no sean porfiados, es porque ellos no saben, o sea, no, me refiero, tú para trabajar en equipo tienes que saber escuchar al otro, tienes que respetar los tiempos, tienes que saber que hay normas, Claro. etcétera. O sea, como te digo, no es una cosa puramente que a una guaguita tú le dices que colabore, ¿no? O sea, se requieren ciertas capacidades cognitivas y prácticas y relacionales, sobre todo relacionales. Entonces, si el colegio, o sea, si los mismos profesores no las conocen, no las practican, es muy, con menor medida ellos van a enseñársela a los niños. Entonces, ¿qué ocurre cuando ellos le dan? Y ahí se explica un poco, ellos tienen mucha reticencia a la participación de los niños también. Es porque la experiencia que han tenido han sido muy malas en términos cuando les dan espacio a los niños, a lo mejor queda la escoba, queda el caos en su sala. Pero eso es porque no se les enseñó a los niños primero a trabajar a relacionarse, a escucharse, a dar su opinión con respeto, a respetar el turno, cuestiones muy básicas, pero que nadie las sabe, excepto que tú te hayas criado en una familia excepcional, digamos. Entonces, Claro. yo creo que la colaboración, y también la colaboración de repente se idealiza con esta metáfora de la naturaleza y los animales, que todos somos hermanos, y en verdad uno descubre al menos en el tipo de sociedad que vivimos nosotros, digamos, que la colaboración no surge naturalmente, al contrario, nosotros vivimos en una sociedad que se fomenta la La competencia, competencia. la lucha, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay un discurso, digamos, hacia la colaboración, pero hay poca formación en eso. Entonces, yo creo que uno de los problemas, como decías tú, de por qué nos cuesta tanto colaborar, es porque nadie nos ha enseñado. Eso es. Y segundo lugar, hay como factores estructurales que tienen que ver con esto de la competitividad. O sea, eh, no es fácil moverse en un mundo donde el otro te busca derrotar, pues, o te está compitiendo por tu mismo mercado, por tu mismo cliente, o etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto. Lo que quiero decir es que la competencia no es una cuestión, como está el discurso idealista, natural, es sujeto de desarrollo, digamos, o sea, O sea, de aprendizaje. al final del día, nosotros cuando nacemos no estamos ni equipados ni para colaborar ni para competir. Es cosa de cuál desarrollamos más y mejor, ¿no? Y en esto, bueno, ahorita nos fuimos por el tema de la educación. Ojalá los niños reciban una educación donde te incentiven a colaborar, porque luego es fácil ver el salto, en mi pregunta, a por qué en las empresas y en las instituciones y en las organizaciones. Y es que, claro, si a ti en el colegio no te enseñaron a colaborar, difícilmente tú vas a generar un espacio de trabajo donde digas, ah, yo sé que alguien en tal institución fuera de nosotros nos puede ayudar con este problema. Exactamente, mira, fíjate, un buen ejemplo está que tú pones de la dinámica de la empresa. O sea, si uno realmente creyera esto de que la colaboración es fácil y es natural, entonces no habrían 1 millón de empresas que te ofrecen cursos de trabajo en equipo, po. Claro. O sea, ya habrían quebrado ellos, porque ya es como si hubiera una empresa que te enseñara a respirar, que no es Claro. necesaria, no sería necesario, pero el hecho de que existan esas empresas y que florezcan es porque te demuestra que nosotros, al menos como te digo, en el tipo de sociedad que vivimos, no es un acto natural y requiere aprenderse y requiere diseñarse. ¿Mm? Claro. Aquí estoy viendo más preguntas. Hay una que sentía que encajaría perfecto con lo que estábamos hablando. Precisamente, Eduardo Miguel Chilian Hermosillo, perdón si lo pronuncié mal, nos pregunta cómo se logran las interrelaciones entonces entre los diferentes actores. Ya establecimos que el trabajo en red hay mucha gente que tiene que trabajar en conjunto. ¿Cómo se comienza a esto? ¿Cómo logras que se armen las relaciones? Ya, a ver, es que ya entramos como en la parte ya de diseño del trabajo. Y ahí yo diría, Perfecto. primero haría una distinción previa, antes Bien. voy a responder. Eh,
en esto del trabajo en red hay muchos niveles, hay intensidades distintas, digamos. Finalmente el trabajo en red está basado en vínculos, en vínculos humanos, en vínculos relacionales, y esos Claro. vínculos pueden variar mucho en términos de intensidad, pueden ir desde una cosa muy instrumental hasta una cuestión muy, muy genuina, muy intensa, digamos. ¿Nos Entonces, podrías dar como un ejemplo de un vínculo instrumental, por te ejemplo? voy a dar algo mejor todavía, te voy a dejar Ya. una categorización de esos vínculos, digamos, desde el punto de Ok, vista de la red. Hay tres niveles de vinculación dependiendo de la intensidad, o puede ser cuatro, pero tres está bien, digamos, hace una buena distinción, suficiente para la conversación, digamos. La primera es cuando la intensidad más baja es cuando tu vinculación es puramente informativa. O sea, cuando ok. yo me comunico contigo y nada más que nos mantenemos al día de lo que estamos haciendo. Digamos, tú me comunicas que estás vendiendo un producto nuevo, yo te comunico que se me echó el auto y ahí vamos viendo, digamos, nos mantenemos al día en términos de flujo informativo. ¿Ya? Ahí el Perfecto. compromiso es muy bajo, ¿no? O sea, no tenemos ningún compromiso excepto intercambiar información. No hay comprometidos ni recursos, ni actividad en conjunto, etcétera. Ese nivel informativo es más básico, digamos. Perfecto. Después hay un intermedio en que es eh, yo lo llamaría de coordinación, en que aparte de estar informados de lo que estamos haciendo cada uno, sincronizamos nuestras acciones para obtener algún objetivo común. ¿Ya? O sea, a lo Perfecto. mejor tú me dices, oye, el viernes voy a ir al evento tanto, y entonces yo me entero que hay un evento ese día el viernes, que no tenía planificado, y ajusto mi horario para estar en ese evento porque me interesó. Entonces, Y en esta etapa se genera como, no sé si la palabra indicada es dependencia, pero como que hasta que tú no hagas algo o no me digas algo, yo no puedo hacer algo. y más que dependencia, yo creo que hay una palabra crítica en esto de trabajo en redes, es interdependencia. O Ok, sea, ok, perfecto. que Claro, lo que tú haces me afecta a mí y ambos. lo que yo hago te afecta a ti, digamos. Mm, Ahí cuando digo afecta, no, sin valoración, puede ser positivo o negativo, digamos. claro, Pero, o sea, tiene un efecto, a eso voy yo, digamos. Entonces, el trabajo en red siempre, lo que lo distingue de otros tipos de relaciones es que hay efectos mutuos, que pueden ser muy básicos, digamos, ajá, pero cuando tú, por ejemplo, en el nivel de información, si tú me das una información, eso puede ser muy significativo para mí, aunque sea una cosa muy básica, digamos, o sea, tiene un impacto de todas maneras. claro, Eh, y cuando ya pasamos a esta etapa de coordinación, efectivamente ya el grado de compromiso, el grado de involucramiento es mayor, porque, como te decía, no solamente yo me entero de lo que tú estás haciendo, tú te enteras de lo que estoy haciendo, sino que ajustamos, por así decirlo, nuestra agenda para hacer alguna actividad en común o para lograr objetivos mejores para los dos, digamos. claro, quizás algo más amplio de lo que uno podría hacer solo. Sí. Y entonces, es el segundo y el tercero, que le vamos a llamar el de colaboración ya, el de colaboración, donde no solamente intercambiamos información y ajustamos nuestra agenda, digamos, sino que compartimos recursos y realizamos actividades en conjunto. ¿Mm? Perfecto. Entonces, de esa tercera, en principio estamos hablando nosotros, digamos, de como la más exigente, la más demandante, porque efectivamente esas son las en que está involucrado el profesional que trabaja en el ámbito social. Pues, o sea, no se trata puramente de transmitir información o de intercambiar información o de ajustar horarios para coincidir en cosas o no, sino que de estar ahí en la cancha y poner recursos, como te digo, y jugársela con las intervenciones. Esa es como la Chévere. colaboración. Entonces están esos tres vínculos, sintetizo, informativo, de coordinación y de colaboración, que para nosotros corresponde al trabajo en red del cual estamos hablando. ¿Mm? Perfecto. Y claro, frente a la pregunta que ella hacía, ¿cómo hacemos que los diferentes actores Ah, ya. trabajen juntos? Yo pensé que se te había olvidado la pregunta. Pensé que había salvado. No, vuelve un poco a la pregunta que nos hicieron recién, dejando en claro que es una cosa compleja, digamos. Mm, Pero yo creo que el primer paso para resolver un problema complejo
no hacerse el eso, digamos, es reconocer el problema Reconocerlo. y reconocer que es complejo. Y aparte, porque ahí también hay otra ley de la ingeniería, digamos, que tiene que ver con, dice que cuando se encuentran dos sistemas o un sistema con su entorno, para que esa relación sea sustentable en el tiempo, los dos sistemas tienen que tener el mismo grado de complejidad. O sea, cuando Okay. yo me enfrento a un problema muy simple, eso requiere una solución simple, digamos. Pero Mm, si yo me enfrento a un problema complejo, requiere una solución compleja, ¿ya? claro. Normalmente el tema de la complejidad uno lo enfrenta o lo aborda eh, incorporando más recursos, más variedad en su repertorio de conducta o más variedad en su repertorio de herramientas. Entonces, las políticas sociales se enfrentan y por eso estamos llegando a esta cosa de los equipos multidisciplinarios. Es una manera de hacerse cargo de esa complejidad. O sea, yo me doy cuenta que el problema de la educación es muy complejo, entonces empiezo a incorporar más variedad a mi respuesta, digamos. Antes, el problema de la educación era solamente los profesores, ellos eran los únicos responsables. Entonces, ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay otros temas de conducta, de salud mental, etcétera. Entonces, hemos ampliado el abanico de respuestas posibles de la escuela y hemos incorporado psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, etcétera, etcétera, eh, porque la escuela original no era capaz de responder a eso, Claro. a Y la un poco, creciente. Entonces, perdón, como mencionaba Rodrigo ayer, que de los trabajadores de trato directo, que cuando hay un caso de que algo sale mal con un paciente y el trabajador de trato directo, uno podría decir, ah, bueno, pero ese es el problema. Y después te pones a ver, no, que la institución, que los protocolos no, que no sé qué, y vas cada vez escalando más, porque al final del día me debería decir que la mayoría de nuestras interacciones son en algún tipo de red, ¿no? O sea, a la larga somos seres sociales y nunca estamos aislados del todo de todo. así, pues, o sea, tiene que ver con la interdependencia que decíamos recién. Pues, o sea, hay una interdependencia que uno busca, digamos, que busca diseñar y construir, pero la vida misma ya es como súper compleja porque tiene Claro, interdependencia múltiple en cada momento. O sea, incluso hay dependencias que uno quisiera eliminar, pero están ahí y no hay cómo. ¿No? Entonces, el mundo es así, o sea, la naturaleza es así, o sea, los claro. ecosistemas son así, digamos, está todo, todas las cosas, todos los organismos están interactuando y inclusive hay interacciones que uno ni conoce o que ocurren para allá en la esquina, digamos, y repercuten en uno y uno nunca se enteró de dónde se originaron, digamos, la complejidad de ese Claro. tipo. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacerse cargo de eso? Por un lado estaba el tema del diseño que decía yo. Y segundo lugar es incorporar otros recursos. Cuando digo recursos lo hago en términos genéricos, otras personas, otras miradas, otras especialidades, otras herramientas. Perfecto. ¿Mm? Bien, estoy viendo el tema del tiempo porque ayer me pasó que casi no me di cuenta de que estábamos llegando al final. Entonces todavía nos quedan 15 minutos. Chuta. Veo que hay muchas preguntas que ya van hacia la parte práctica. Son preguntas de ¿y cómo hacemos? ¿Mm? Entonces ahora me encantaría que nos contaras un poco, yo ya sé que le cuentes a todo el mundo que nos está viendo, que tú básicamente estás inventando una metodología para este curso. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de el camino que van a seguir en el curso y precisamente algunas de las herramientas que vas a dar Ya. a las personas que participen allí? Ok, como decía, era primero tener como una visión global del proceso. Sí, Y yo siempre parto incorporando esta etapa de diseño, esta etapa reflexiva, digamos, antes de lanzarse a la acción, antes de lanzarse a hacer una red, yo creo que hay que hacerse ciertas preguntas, digamos, que son como las consideraciones previas. Y esas perfecto. consideraciones previas son como dos o tres. Una es si en verdad yo necesito trabajar en red o no. Ok, Porque, por otro lado, como te digo, no hay que idealizar la red. O sea, el trabajo en red es muy demandante en términos de recursos, de tiempo, de esfuerzo. No es trivial. O sea, hay que considerar que tú, aparte de hacer tu trabajo propio de la organización, vas a tener que hacer otras cosas. Entonces, claro.
la primera pregunta que uno tiene que hacerse ¿es positivo, es necesario que yo arme una red o me integre a una red? Esa es la primera pregunta, digamos. Si tú dices que Perfecto. sí, pasamos a la segunda pregunta, que es, eh, ¿estoy preparado yo para eso? Preparado con, no totalmente, pero sí, por ejemplo, decíamos que el trabajo en red está basado en la colaboración y Mm, que la colaboración tiene que ser no solamente de un individuo, sino que de la organización, estamos hablando de organizaciones. Entonces, cuando yo digo estoy preparado para, me hago la pregunta si estoy preparado para trabajar en red, la pregunta real es en verdad, ¿mi organización está preparada para trabajar en red? Y ahí en el curso claro. tenemos diseñado un pequeño test que te permite en 10 o 15 preguntas dibujar un perfil de distintas dimensiones de la colaboración, en donde tú, dices, ya mira, ¿Nos de puedes uno, dar sí, ¿nos puedes decir así un par de preguntas que se hacen para tener una idea? ya, espera, déjame mirar por acá, tengo, eh, por ejemplo, en nuestra cultura organizacional, en nuestra organización, ¿se valora y se apoya en las prácticas colaborativas? O uno también puede preguntarse, nosotros como organización hemos tenido experiencias exitosas de colaborar. Nosotros como organización estamos abiertos al mundo, o sea, participamos en eventos, nos capacitamos con nuestras instituciones, hacemos trabajo conjunto. Eh, Nosotros como equipo nos escuchamos, sabemos relacionarnos, sabemos recibir críticas sin ser destructivas. Nuestra institución es transparente o le complica compartir su información propia, digamos. Sí, Eh, son preguntas importantes. entonces, si tú te fijas, todas esas finalmente te dicen algo respecto a cómo miras tú cómo miras tú la relación con nuestra gente o con nuestra Claro, institución. Porque si yo digo, oye, no, pues yo no, a nadie le voy a mostrar el balance, a nadie le voy a mostrar cuántos clientes tengo, a nadie le voy a mostrar qué intervención hice, porque eso en el mundo competitivo, no, pues eso me lo pueden robar, digamos. Entonces no, ya tiene un déficit, una falencia en un aspecto que es súper crucial de la colaboración entre organizaciones, que es la transparencia. ¿Ya? claro. Y vivir como en un mundo de información abierto. Y, como decía, ¿quién más? Hemos desarrollado normas de colaboración en nuestro equipo. Tenemos, desde el punto de vista financiero administrativo, tenemos el apoyo de la institución para disponer de herramientas, disponer de tiempo, trasladarme a otro lugar para encontrarme con otras personas. O sea, son preguntas prácticas, entre Sí, abstractas y prácticas totalmente. que finalmente te delinean un perfil que te permite decir, oye, yo quiero colaborar, pero en verdad no, cero posibilidad, pues, o sea, porque finalmente la colaboración es de toda la organización, o sea, no basta que haya un llanero solitario que quiera salvar el mundo con la otra institución, o sea, va a fracasar, entonces tiene que darse ciertas condiciones previas Claro. para que yo me comprometa a, a colaborar. Entonces, no basta que yo haya detectado en principio, ¿cierto? Como decíamos, que yo quiero colaborar, necesito colaborar. También tengo que confirmar que tengo las condiciones básicas para que esa colaboración sea eficaz. Perfecto. Luego, yo diría la tercera Sí, la pregunta tercera ahí, pregunta. la tercera pregunta es si yo, si, yo quiero colaborar, voy a colaborar, estoy preparado para hacerlo, pero necesito aliados. Entonces, tendría que hacer un mapeo rápido de si existen aliados para mi objetivo que estoy promoviéndome. Porque si estoy solo en el mundo, no puedo construir redes. Entonces, esas tres preguntas, esos tres aspectos ya te dan como las condiciones básicas. O sea, fíjate que no hemos hecho nada de construir redes todavía, pero sin embargo sí ya tenemos una claridad conceptual que es muy valiosa. Y después ya tú Exacto. empiezas como a entrar como en lo que te informan los manuales, de cómo en las etapas de construcción de una red, digamos, ¿ya? Que, que implica ya empezar a trabajar con potenciales aliados, definir un objetivo común,
definir qué recursos va a poner cada cual, definir los mecanismos de coordinación, definir los mecanismos de lideranza, de gobernanza de esa relación. Claro. Sí, recuerdo cuando estábamos conversando y te iba a preguntar ahora sobre eso, sobre las etapas. ¿Mm? Yo tenía anotada en nuestra conversación previa que hay 3 etapas: activación de la red, gestión de la red y ampliación de la red. ¿Es Sí, correcto? sí, claro, lo que yo te dije, esto de las condiciones previas es como una etapa cero. ¿Ah? Claro, exacto. Es antes de decidir si nos Claro, lanzamos a esto o no. claro, porque todo eso que tú dices Perfecto. es con la base de que yo necesito la red, pero como decía, normalmente siempre es bueno preguntarse si necesito algo o no antes de comprometerme con ello. Entonces, Claro, ya agregué esa. Y claro, y después vienen estas de activar la red y de gestionarla finalmente. Y la activación siempre comienza con buscar socios, ¿ya? Buscar aliados. Y ahí, de nuevo, tú tienes que, antes de comprometerte con nadie, tienes que hacer como este perfil, así como hiciste un perfil tuyo de tu organización, tienes que hacer como un perfil de tu de tu socio deseas, como un Tinder, digamos, de la colaboración, ¿cierto? Tienes que partir por ahí, perfecto. porque no puedes salir ingenuamente a relacionarte con cualquier organización que esté en tu mismo edificio, digamos. Entonces, Claro, la primera tarea es eso, buscar socios, tener la claridad del objetivo, y luego cuando ya tú encuentras socios, empieza también, antes de hacer eventos y compromisos, tú tienes que llegar a un acuerdo básico de cuáles son los objetivos que van a buscar en conjunto, qué claro, recursos va a estar, van a poner cada cual, qué recursos es posible que pongan y de qué manera se va a gestionar la red, o sea, de qué manera se van a resolver los conflictos, de qué manera se va a hacer un seguimiento de los objetivos, etcétera. Y recién ahí cuando tú tienes todo eso claro, ojalá por escrito, digamos, tú activas tu red. Pues, ahí ya la activación es nada más que echar a andar lo que tú claro. definiste en tu plan de acción. ¿Sabes qué? Creo que hay que hacer énfasis en esto último que acabas de decir, que es un poco como la típica frase de cuentas claras conservan amistades. Así es. Yo ya veo que, porque además he tenido experiencias similares en trabajos anteriores, donde se empiezan muchos trabajos muy grandes que se decide entre 2 personas de altos cargos. Y luego llegan a las otras personas y es así como, bueno, se decidió esto, ahora hay que implementarlo y las personas después quedan como, ya va, pero ¿y qué hago yo? ¿Y qué hace esta persona? Y a mí este me dijo que no sé qué. Y se empiezan todo. Entonces, claro, yo diría que es súper importante esa etapa de dejar claro el objetivo y las tareas, ¿no? Como me gusta en el mundo, se usa las palabras, las siglas KPI, que es Mm, cómo vas a estar midiendo esto y cómo tenemos que llegar a eso, ¿no? sí, y sabes, ahora que tú dices, me surge otra idea que ya hemos conversado antes, digamos, en toda esta planificación, porque aquí estamos en la etapa de diseño, digamos, es cuando decimos, ay, mira, qué objetivos vamos a buscar y cómo vamos a medir, si los conseguimos o no, quiénes van a participar de esto. Todo eso Claro, debería ser un proceso, como tú decías, no de 2 personas, no del jefe, digamos, que se pone a exacto. con nuestro jefe, porque ellos después desaparecen de eso. Y, Ujú, y la tarea queda para los equipos, efectivamente. Entonces, exacto. yo creo que todo este proceso que estamos diciendo de nuevo tiene que ser lo más participativo posible. Ahora, yo sé que digo más participativo posible reconociendo que va a haber organizaciones para las cuales va a ser muy fácil y otras para que va a ser muy difícil. Entonces, en unas instituciones va a haber un gran espacio de participación y en otras va a haber un muy pequeño, pero lo que uno debería aspirar es siempre que ese espacio sea el máximo. Así como decía Claro. que era importante que participaran los usuarios, tanto más relevante que eso es que participen los equipos que van a llevar a cabo el trabajo en red. Claro, por supuesto. Bien, ahora sí, ya hemos llegado al final. Sé que todavía había muchísimas más cosas que podíamos conversar y que nos quedamos con muchas preguntas en la lista, pero los quiero invitar a todos a que conozcan más sobre estos cursos que hemos estado hablando. Y antes de despedirnos por completo, le quiero dar la palabra a Juan Aranda. Él nos ha estado acompañando los últimos 2 días y esta vez lo dejamos para hacer nuestra cierre. Muchísimas gracias nuevamente, Cristina. Muy buena tarde para todas y todos. Quienes han estado acompañándonos desde la primera sesión que iniciamos anteayer y ayer, pensarán que voy a repetir la información, pero no, en esta ocasión
quiero presentar un caso práctico. He seguido con mucha atención la exposición de Héctor. He visto también en el chat los valiosísimos comentarios, Héctor, sobre tu presentación. Y hay dos cosas que me interesan muchísimo en lo personal, profesional. Uno es acerca de la complejidad, ¿no? La teoría de complejidad es un elemento que hay que poner sobre la mesa hoy día justamente, donde la incertidumbre es la característica de los tiempos actuales, ¿ya? Ya no es el tiempo de la tecnología de información, de las TIC o de la globalización. Hoy es el tiempo de la incertidumbre y cómo la resolvemos. Pero no es sobre eso, yo quiero poner el caso práctico acerca de la colaboración y mostrarles en una muy breve presentación, son 2 minutos más, que quiero compartirles el caso real de colaboración entre nuestra institución, Academy del Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel, y la institución que ha hecho posible también que demos este seminario, porque hemos puesto nuestra experiencia, nuestra plataforma como Academy, pero los profesionales que nos han acompañado en estos 3 días son de Dianova, ¿no? Esta institución dedicada a la educación social, dedicada al aprender, crecer y realizar. Entonces también reforzar lo que tú has estado señalando, los cursos que Dianova, en conjunto con nosotros, en un ánimo de colaboración, que tiene esa característica. Hemos podido llegar a esto, a impartir estos cursos, a realizar este seminario, porque son los equipos de ambas instituciones las que en una estrecha colaboración que venimos desarrollando hace bastante tiempo, han hecho posible que lleguemos a este punto, ¿no? No son los jefes de cada institución, de cada organismo, sino que son los equipos en pleno lo que hacen posible que estemos hoy día aquí compartiendo estos conocimientos. Así que ahí está la parrilla de cursos que próximamente va a impartir Dianova con nuestra certificación y con los profesionales que han estado en este seminario. También en el mismo espíritu realizamos todas nuestras acciones para el mes de julio. El 7 de julio iniciamos 9 cursos de especialización en gestión de organizaciones, distintos tipos, ¿no? Del área de la salud, del área de educación, de la gestión pública y municipal. Son los que están aquí a la vista y que pueden visualizar en nuestra página web xacademy.com, ¿sí? Academy con I latina al final y siempre empezamos con X. Y finalmente, aquí voy a traer una noticia nueva. El 12 de julio damos inicio a un diplomado internacional que se dicta ya en su 5ª versión. Ha tenido anteriormente 3 versiones presenciales, hoy día 100% online, 100% virtualizado. Vamos a la 2ª versión online del Diplomado Internacional en Estrategias en Salud Mental y Drogadicción, que aborda las temáticas que hemos estado tocando acá. Y aquí la invitación, como sorpresa y como valor agregado a este seminario, el próximo martes, para quienes todavía les entusiasma el tema, la verdad que lo hemos programado recientemente, no estaba en nuestros planes establecidos, un webinar, un seminario más de 1 hora de duración también. Ahí están los horarios, va a ser a las 19:30 de Chile, 20:30 en Argentina, 18:30 en Perú, Colombia, México. Este webinar sobre estrategias de intervención en salud mental y drogadicción. Y quienes van a exponer, primero como moderadora, Beatriz Páez, que es la directora del programa, de este diplomado internacional, y que coordina también, ¿no es cierto?, este programa y también nuestra carrera de psicoeducación. Andrés Reyes, que es licenciado en educación en la Universidad de Quebec, profesor de nuestros programas, profesor también de la Universidad de la Frontera, y le va a acompañar también en la ponencia Ana Luisa, la están viendo ahí, psicoeducadora, también formada o especializada con una pasantía en la Universidad de Quebec, Canadá. Así que todas y todos invitados, martes a las 19:30 horas, inscribiéndose en el lugar de siempre o directamente en nuestra página web xacademy.com. Eso, Cristina, muchas gracias por el espacio y gracias también a todos quienes han concurrido a este nuevo seminario, la versión número 13 de Educación X. Claro que sí. Bien, bueno, una vez más, Héctor, te agradezco por todo lo que nos compartiste, por los ejemplos. Y le quiero agradecer a todos los que se conectaron con nosotros durante estos últimos 3 días. Muchas gracias por acompañarnos. Yo también les dejo una invitación. Bueno, Juan ya los invita a este próximo webinar y yo como siempre los invito a que escuchen el podcast que hemos creado junto a Academy,
Todos los viernes hay un nuevo episodio y ya tenemos una parrilla espectacular de contenido en el pasado. Entonces, mantengámonos conectados, sigan presentes con Academy y nos vemos en un nuevo Educación X. Gracias. Saludos. Saludos.